que hemos ofrecido a ti. Gracias. Amén. Amén. Abra su Biblia. Primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Amén. Si usted tiene confianza en el Señor, bueno, expresémosle al Señor nuestra gratitud en cada momento. Gloria a Dios. 6:11 dice la palabra así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ahora quiero que aplique este texto volteando hacia un costado y al quien, no sé si a su izquierda o a su derecha, dígale lo siguiente, con su dedito así señalándole, dígale: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Amén. Aleluya. Puede sentarse. Si se lo aplicó a su esposa, está bien. Si la esposa se lo aplicó al varón, mucho mejor. Amén. Si se lo aplicó a un hermano en la fe, a un compañero de milicia, también es excelente. La santidad en el ministerio pastoral y eclesiástico es el tema. Es necesario, dice Tito capítulo 1 versículo 7 en adelante. Rápidamente observen esa página de la Biblia, capítulo 1 de Tito, versículos 7 y 9. Allí dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, y agrega: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, y digan conmigo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El diccionario define la palabra santidad como una palabra que va ligado con otra palabra que se traduce como santificación. Santificación y santidad se define como separación para Dios. No es separación de Dios, sino separación para. ¿Sí queda claro? Es para. A veces lo decimos muy simple: santidad es separarnos de. Cierto es que me separo del pecado, de la carne, me separo de las concupiscencias, pero me separo para Dios. Vivo ahora exclusivamente para Él. Y cuando alguien define y decide separarse para Dios, está reconociendo que está aceptando un nuevo derecho de vida, o sea, un nuevo estatus de conducta, de estilo, de carácter, de identidad o de relación. Por eso Pablo dice: cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando dejó de ser niño, entonces
obvio, es adulto y empezó a ser gobernado por un tipo de forma que ya no era el de estar sujeto como un niño. Cuando ustedes y yo decidimos romper, y romper significa destruir, cuando decidimos romper con el pecado es porque ya no voy a coquetear con él. Cuando decidimos romper con el mundo es porque ya no vamos a vivir con el mundo o como el mundo, porque ahora el tema de la santidad me compromete a adoptar un estilo, una conducta, una palabra, una forma de vida que tiene que ser para Dios. Y para Dios se traduce que el hombre en su estado, en su conducta y en su relación hace con que él demuestre o evidencie la gracia de Dios que está sobre él. ¿Saben qué es la palabra gracia? Gracia, pareciera que nos quedamos muy cortos con lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Pablo dice que lo que de gracia recibiste, de gracia nosotros podamos compartir. Estamos como generalizando que la gracia de Dios que vino sobre mí es haber sido salvo y perdonado y restaurado. Déjenme decirles que no. La palabra gracia sobre ti significa que yo tengo el perdón de Dios, tengo la regeneración de Dios, que tengo la gracia de Dios, que tengo la bondad de Dios o que tengo la reconciliación de Dios sobre mi vida. Todos esos calificativos es la gracia de Dios sobre mi vida. Ahora pues, si todo eso yo no tengo porque Dios me lo dio, ahora yo creyente voy a demostrarle a mi familia, a la iglesia, a mi sociedad, a mi núcleo de amigos que yo porto la gracia de Dios, soy portador de su bondad, portador de su reconciliación, portador de su perdón, portador de su sacrificio, portador de la santidad, porque tengo la gracia de Dios. Gracia, aunque en otras definiciones se traduce como carisma, como la manifestación de los dones de Dios, en el contexto que pone Pablo, está tratando de decir que tú y yo fuimos llamados por gracia, entonces por gracia ahora voy a tener un estilo de vida diferente, voy a vivir diferente. El que tiene una relación estrecha con Dios vive evidenciando que tiene una demostración porque ha tenido privacidad o intimidad con nuestro Dios. Tengo un vecino que le llegan cantidades de toneladas de ajo y él está limpiando el ajo, lo sacude, lo arregla, lo acomoda en cajas más pequeñas y las envía a la central de abastos de la Ciudad de México para la venta, ya un ajo con mayor calidad y ya selecto. Pero el día que yo me acerco a su tienda, porque a un costado de su bodega de ajos está la tienda donde venden materias primas, y el día que no estaba la empleada, salió él y me atiende a venderme el producto que yo necesitaba. Oh, no pude soportar el olor de ajo que este hombre mantiene, porque como vive en el ajo, se desarrolla en el ajo, tiene ambiente de ajo, se impregna el aroma que es tan poderoso, el del ajo. Y entonces llegué a la casa y estaba con la nariz tratándomelo de quitar el olor, y me dice la esposa: ¿qué te pasa? Es que saludé al Señor del ajo. Yo no sé cómo es que este hombre soporta tantas horas en su trabajo con el ajo aquí en la nariz, y se me impregnó el ajo. Y me dice: pues ya, pues le pagan, gana bien, pues ya soporta el dolor, el
con el 3 veces santo, vas a oler a santo. Si tienes una relación estrecha con el que murió en la cruz del Calvario, vas a oler a santidad. Pero si tu aroma no impregna la vida de otros, es porque nos falta ciertos grados o ciertos niveles de santidad. La santidad es la única palabra en la Biblia que no se puede enseñar. Los grandes maestros y exponentes de las grandes clases de teología, hermenéutica, etc., se enseña el perdón, se enseña sobre la gracia, se enseña sobre la justificación, se enseña sobre el concepto de la ofrenda, se enseña sobre el orar, se enseña sobre administración, pero la santidad no se puede enseñar. La santidad se tiene que inspirar. Y la santidad, si no se inspira, no se puede vivir en la santidad, porque la santidad primero se me debe de impregnar para que yo entonces pueda transpirar o inspirar a otros y que denoten en mi vida que soy un portador de la santidad de Dios en mi vida. La pregunta: ¿por qué el tema de la santidad en la vida pastoral? Yo le hago otra pregunta sobre esta pregunta. ¿Por qué el tema de la santidad en la vida pastoral? Yo, analizando detenidamente algunos textos bíblicos, he visto y he llegado a la conclusión que Pablo tuvo haber tenido una muy buena razón por la cual habla de la santidad. Y la razón por la cual pone Pablo es las malas experiencias y las grandes situaciones adversas que él, como todo un apóstol, estaba siendo sabedor y conocedor de las grandes problemáticas. ¿Y por qué lo digo? Porque es hasta incongruente que se hable de alguien llamado pastor que se le hable sobre santidad. Es como incongruente decirle al padre de familia: provee para los tuyos. Es como incoherente decirle al esposo: ama a tu esposa. Es como incoherente decirle al del agua: me puedes vender agua, si por lógica vende agua. Si le decimos al del pastel: ¿tendrás pastel que me vendas? Claro que tengo. El que se dedica al pastel en todo tiempo tiene pastel. El que se dedica a los abarrotes en todo tiempo tiene surtida su tienda. El ministro de Dios, el predicador, el pastor, el siervo de Dios, en todo tiempo tiene que manifestar y evidenciar una vida de santidad. Digan conmigo: vigilancia. ¿Sabía usted que la palabra vigilancia y la palabra santidad pareciera que van de la mano? Vigilancia y santidad. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. En términos mexicanos, Timoteo, échate a correr, escapa por tu vida, porque te asedia la concupiscencia, porque te asedia el pecado, porque te asedia la maldad, te asedia la ira, el enojo, la fornicación, el adulterio, te asedia. Por tal motivo, Timoteo, huye. Y el vigilante tiene que ver con una especie de un concepto militar. ¿Quién es el vigilante? En un equipo del ejército o en un batallón siempre han de colocar al vigilante. Y el vigilante o está en la puerta, o está en la parte alta, o está en un lugar estratégico haciendo lo que dice esta palabra: vigilar. Y el vigilar está alerta ante
ante cualquier peligro. El vigilante está alerta ante cualquier situación de riesgo, está al tanto. Y una vez que el vigilante detecta alguna sospecha en esa esfera donde está encomendado su trabajo de vigilante, ¿qué creen que hace el vigilante? Se le llama en el concepto militar, pega el grito de guerra. El vigilante hace un toque de advertencia, el vigilante. Y el vigilante dice: aguas, peligro inminente, el enemigo acecha. ¿Quién lo dice? El vigilante. Y el ministro de Dios, cuando vive en la santidad, percibe cuando las cosas no están correctas. Percibe porque su espíritu y el espíritu de Dios le está diciendo: alerta a la iglesia, alerta a tu familia, pega el grito de guerra. Y el grito de guerra se traduce en este concepto que utiliza el apóstol Pablo, que el ministro de Dios, Pablo, le dice a Timoteo: ninguno que milita, ¿qué? ¿Se lo saben? Ninguno que milita, ¿qué? Díganlo fuerte. Yo nomás le estoy poniendo como que la primera parte. Ninguno que milita, ¿qué? Se enreda en los negocios de la vida. Y un militante, ¿quién es? Un militante es un soldado. Y un soldado es un vigilante. Así que el que milita es un soldado. Y el soldado es un vigilante. Y el vigilante es alguien que pega el grito de guerra. Y el que está pegando el grito de guerra está comportándose. Porque otra cosa no solo es gritar y advertir. El soldado se comporta. Me tocó estar con una, se llama soldado, una soldada, una mujer soldado, una militar, que el día viernes por la noche, después que se me daña la llanta, llegaron los del ejército, los de la guardia, y un hombre estaba del otro lado de la carretera y otra persona de ese lado, y la que estaba a un lado mío estaba con el arma así listo. Yo me la quedé mirando, y cuando me acerco a ella le hice una pregunta, y la pregunta que le hago era muy sencilla: gracias por venir y asistirme y hacer su chamba o ayudarme. Con su arma así, la mirada fija, ni siquiera parpadeó para mirarme. Dijo: es mi trabajo. Yo quería que interactuara conmigo, que cambiara su mirada, que me mirara a mí, casi como diciendo: no se preocupe, señor ciudadano o pastor de la iglesia, cuente con nosotros, para eso estamos acá. No se fue por la línea de lo popular, no se fue por la línea de interactuar. Con su mirada fija, ni siquiera me miró, solo me dijo: esa es nuestra función, vigilar. Un soldado no se distrae para nada, porque mantiene una disciplina intachable. Y la disciplina va ligado no solo con el tema del ejercicio, no solo con el tema de aplicar algunos rudimentos que tienen que ver con el tema de la milicia. No, el tema de la disciplina significa que el ministro de Dios, antes de convertirse en ministro, antes de convertirse en pastor, antes de convertirse en un siervo de Dios, primero fue cristiano. Primero se convirtió a Cristo. Y una vez que se convierte, ese convertido se comporta
se conduce como convertido. Pero gracias a Dios que después de cierto tiempo ese convertido pasa a ocupar un lugar de bendición, se hace un siervo de Dios, ministro del Evangelio, predicador de la palabra, pastor de la iglesia, líder de un distrito, líder de un sector o líder de un equipo nacional. Entonces le agregamos otro plus: ya no se va a comportar como cristiano, ya no, porque eso ya está superado. Eso es como de preescolar, con todo respeto lo digo. Eso ya es como de base primaria. Si ya estás en el rubro de ministro, compórtate como ministro. Piensa como ministro, actúa como ministro, ama a tu pareja, a tu esposa como ministro. Vas a conducirte en la calle como ministro, vas a hablarle a la gente como ministro, que te conozcan en la sociedad como ministro, porque el pastor no puede reflejar una vida de santidad si no entendemos que mi conducta está siendo exigida, primero como cristiano y segundo como ministro. Y el concepto de ministro, el apóstol Pablo me lo está elevando a un grado de disciplina. Y los pastores, ustedes y yo, somos asediados. ¿Con qué elementos? Lo dice el texto que acabamos de leer. Huye, huye, Timoteo, échate a correr, le dice. Tú, oh ministro, oh siervo de Dios, huye. ¿De qué cosa voy a huir? Díganlo fuerte conmigo los pastores: de las tentaciones. Amén. Parece sencillo, parece bien sencillo. O sea, todos somos tentados. En la mañana escuchamos una palabra: todos somos tentados. Pero no dice que todos tenemos que ceder. Para eso tienes que huir, porque si hay disciplina, si hay carácter, te mantienes en la línea correcta. Tal vez mi pregunta no fue tan explícita. Gracias, señorita. Gracias por haber asistido a mi auxilio. Para eso estamos. Yo fui un objeto quizás de tentación, pero ella no se dio a la distracción. Se mantuvo firme. No fue movida por ningún momento para dirigir su cabeza hacia mí. Es más, me ignoró. Un ministro de Dios con una disciplina firme, arraigada, convincente, segura, huye de los pecados más comunes que un ministro de Dios puede enfrentar. Lo vamos a enumerar: tentaciones, ociosidad, lujuria, ira. ¿Cuántos dije? 4. Tentaciones, ociosidad, lujuria e ira. ¿Qué pecado pudo haber cometido David cuando cometió esa falta de adulterio con Betsabé? ¿Dónde estaba David? ¿Dónde? Estaba en el ocio, estaba en el techado, vamos a ponerle en el balcón de su casa, de su palacio, no haciendo nada. Estaba en la ociosidad. El pecado no necesitas forzosamente irlo a encontrar en la calle. Estaba en su casa, y en su casa estaba de ocioso. Y cuando usted y yo no tiene nada que hacer, no tiene acá en la cabeza una agenda en la que diga: tengo que orar, leer la Biblia, preparar mi sermón, hacer mi agenda de trabajo, hacer mi lista de actividades o checar mi diario. Tal vez está en la ociosidad, y en la ociosidad estos aparatitos nos distraen. En la ociosidad estos aparatos nos llaman la atención. Nos echamos un reel, 2 reels, así se dice, ¿no? 3. Sí, reels. Bueno, es que el round es de golpe, pero reel es un término
Cuando usted ve los videos chiquitos de 1 minuto de YouTube o de Facebook, se escriben reel, R-E-E-L, se pronuncian reel. Eso se llama ociosidad, que se queda pegado porque en la mañana yo abrí y vi un reel de un predicador, me llamó la atención, le voy al segundo y aparece el Chavo del 8, le doy el tercero y aparece un culto de una iglesia, y el cuarto otra vez el Chavo del 8. Y si tú le sigues, te vas a ir gustándote el Chavo del 8, y al rato vas a decir en el culto que se te chispoteó. ¿Me explico? Porque la ociosidad te va a atrapar y te va a ir llevando, aunque sea algo inofensivo, aunque no sea un pecado, así como aunque no sea ni siquiera el concepto de pecado, pero la ociosidad hace que tu mente se distraiga a otra cuestión. Entonces, en la ociosidad, observa, porque le faltó disciplina al siervo David. No hubiese girado la cabeza al balcón del frente o al balcón del costado. ¿Y qué vio? ¿Vio qué? Vio a la doña del vecino, la esposa de Urías, llamada Betsabé. ¿De dónde surgió el vistazo hacia Betsabé? De la ociosidad. ¿Se da cuenta? El pecado no necesitas encontrar en el mercado del pueblo, no lo vas a encontrar en un centro comercial, en tu propia casa, cuando eres atrapado por la ociosidad. Y cuando el pastor le queda un día de descanso, 3-4 horas, nos echamos Netflix, vemos YouTube, vemos alguna programación y somos atrapados por la ociosidad. Y en la ociosidad dijo: qué guapa está la esposa del vecino. Empezó a maquinar. Lo mandaré a llamar, le diré que venga. Y hizo todo un proyecto, todo un plan de maquiavélico, a manera de cargarle toda la culpabilidad del bebé que estaba esperando a este hombre llamado Urías, para cubrir su propia ociosidad. Ya había consumado el adulterio, ya había un embarazo, ya había un problema, todo producto de la ociosidad. Cuando no le pones freno a lo más insignificante, va a lastimarnos severamente. Un problema gigantesco si no le ponemos freno. El atleta que andaba corriendo sobre el desierto, le preguntaron: oiga, ¿qué fue lo que más le lastimó en su travesía por el desierto? Y el entrevistador le dice: las candentes arenas del desierto. Dijo: no. El sol tan penetrante que caían sus rayos directos sobre usted. Dijo: no. Los vientos fríos que azotaban en las horas altas de la noche. Dijo: tampoco. Los animales ponzoñosos que pudo haberse encontrado en la superficie de la arena. Dijo: tampoco. Y entonces el entrevistador dice: pues dígame, ¿qué fue lo que más le lastimó durante su travesía en el desierto? Y él dijo: las pequeñas partículas de arena que se introducían en el zapato. ¿Cómo lastimaban las pequeñas partículas de arena? Por eso Cantares dice: cazadnos las zorras. Casi está diciendo: mata a la zorra. Las zorras pequeñas que echan a perder las vides, las piñas que están en cierne, que están en botoncito, que están tiernas. Tengo un hermano de la iglesia en una misión, un pastor, que sembró nopalitos comestibles. Y dice: pastor, no le doy más porque las demás nopales se los comió la zorra. Llega la zorra y le encanta el nopal tiernito. Las que están en cierne se las come la zorra chiquita. Las zorras grandes, esas ni
Las obras grandes y viejas ya no hacen daño, pero las pequeñas se echan a comer las hierbas. La zorra pequeña, la ociosidad; la zorra pequeña, la lujuria; la zorra pequeña, la tentación; la zorra pequeña, la ira, etcétera, etcétera. Santidad en el ministerio pastoral lo voy a definir en dos rubros. Primero, santidad en el ministerio pastoral tiene que ver con el carácter del pastor. ¿Qué tiene que ver? Con el carácter del pastor. Dios llama a pastores, ahí estamos bien. Pero cuando Dios llama a pastores, lo primero que Dios hace en la vida de un pastor, porque recuerden, dije ya hace rato que antes de ser pastor primero era cristiano, se comporta como cristiano, eso ya está superado. Ahora somos pastores y nos comportamos como pastores. Entonces, Dios llama a pastores, Dios los transforma como pastores, los equipa como pastores o los capacita para el ministerio. Y una vez equipados, una vez adiestrados, Dios nos empieza a dar formación como pastores. De ahí que venimos a una asamblea y cada cátedra que se nos ha compartido por años atrás ha sido nuestra formación pastoral. Nos hemos ido formando al paso del tiempo, pero el llamado de formación o el equipamiento en nuestra vida se va dando a través de dones o a través de talentos. Dios nos va formando a través de esas dos líneas, nos da dones o nos da talentos. Sin embargo, va usted a encontrar en la Biblia que los dones y los talentos son la herramienta que Dios pone en nosotros, pero mi respuesta es: no es lo máximo. Los dones y los talentos, eso no lo hace evidente para demostrar que usted vive en la santidad. Y usted me dirá: a ver, entonces los talentos no sirven, entonces los dones no sirven. Déjeme decirle que sí. Abraham comenzó su ministerio cuando salió desde Aram y se encaminaba a la tierra de Canaán, o a la tierra que Dios le había prometido. Comenzó siendo un mentiroso y Dios lo fue probando hasta que terminó haciendo a Abraham un personaje intachable. ¿Cómo empezó Jacob? Jacob empezó siendo un engañador y Dios lo fue puliendo y terminó Jacob todo un gran patriarca. ¿Cómo empezó, por ejemplo, Moisés? Moisés inicia su chamba como un asesino y termina su periodo como todo un siervo de Dios. ¿Cómo inicia Pedro y Juan y Jacob? Eran hombres impetuosos, eran hombres rebeldes, duros, pero terminan siendo instrumentos para Dios. ¿Cómo empezó Tomás? Un hombre lleno de duda, un hombre incrédulo, pero termina siendo un hombre de fe. ¿Cómo empieza Pablo? Saulo de Tarso empieza siendo un cruel, sanguinario y perseguidor de la iglesia y termina siendo un excelente proclamador de la palabra. Cuando Dios te llamó a ti hace 5, hace 10, hace 20, hace 30 años, eras como un Jacob, tranza, engañador, mentiroso, falso. Pero a medida que fuimos creciendo, el Señor nos fue formando, disciplinando, forjando, transformando. Y hoy, después de 20, 30 años, ya no somos como hace 20, 30 años. Por eso, usted lee en la Biblia y va a encontrar en un contexto que Pedro dice, lo voy a decir en términos más juveniles, Pedro dice: velad y orad, porque el diablo, cuando al león rugiente anda buscando a quien devorar. Sean sobrios, dice Pedro, sean sobrios, echen toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Vemos a un Pedro dándonos cátedra
un Pedro dándonos clase de moralidad. Vemos a un Pedro dándonos clase de espiritualidad. Pero regrésese a ver a Pedro en los tiempos de Jesús. Pedro no sabía orar. Pedro no aguantaba orando ni siquiera una hora. Un día le llevaron ante los discípulos a un muchacho que tenía un problema de salud. Y el padre, al ver que su hijo nomás no pasaba nada con la oración de los apóstoles, dice que tomó a su niño, a su hijo, y se lo llevó a los pies de Jesús y dijo textualmente: te lo traigo a ti porque tus discípulos no pudieron. En términos mexicanos, tus discípulos no la hacen. Te lo traigo a ti, y se lo llevaron a Jesús. Pero vemos un Pedro en esa época con Jesús diciendo: Padre, cuando estés allá en el reino de los cielos, ¿quién de nosotros dos será el mayor? ¿O él o yo? Dinos. Estaba repleto de ansiedad Pedro. Pedro prometió dar su vida hasta la muerte y le negó antes de que el gallo cantara 3 veces. ¿Se da cuenta? El antes de Pedro era titubeante y vacilante. El después de Pedro era un personaje maduro. Por eso dicen que los viejos dan buenos consejos, porque en su juventud dieron malos ejemplos. ¿Sí me entendió, verdad? Oye, papá, si tú me dices que me porte bien, pero ya vi tus fotos que cuando eras chamaco y adolescente hasta 2 novias tenías. Porque al paso del tiempo fuimos siendo transformados por el Señor. Gloria a Dios por ello. Dicen amén. Así que el carácter de un pastor es muy importante y muy fundamental, y a medida que se va dando en relación con nuestro Dios, va adoptando 2 cosas. 1, la imagen de Cristo, y 2, refleja santidad. Repito, conforme se va sometiendo a Dios, el ministro va reflejando 2 cosas. 1, la imagen de Cristo, y 2, refleja la santidad de Dios. Así que un pastor es alguien que se convierte en un ministro manso, de temple, sobrio y disciplinado. Repito, temple, sobrio y disciplinado. Nadie puede, dice alguien ahí, nadie puede moldear a otro si no primero ha sido moldeado él primero. O sea, yo, pastor, no puedo moldear a mi discípulo si yo no he sido primero moldeado por Dios. No le puedo decir: cambia, muchacho, si yo soy el primero que no he cambiado. Porque la santidad no solo aquello que se exige ni se enseña. La santidad, dije, se inspira. Acompáñeme a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, que en su texto cita de la manera siguiente. 2, 3 y 4. Dice así: mas tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué más dice el siguiente versículo? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Cuántos tenemos talentos? Ahora no tienen talentos. El talento es bueno. Tener talentos agrada a Dios. Pero ¿qué creen? El talento no es lo que Dios bendice. Lo que Dios más bendice es la vida de santidad. Amén. El talento no es lo que Dios bendice. Lo que más bendice es la vida de santidad. Y más aún, si la vida del pastor es semejante a la de Dios. Tengamos una vida semejante a la de nuestro Dios, y entonces honraremos a Dios.
íntima con Dios. Una vida de oración se refleja en ella la santidad del pastor. El pastor necesita pasar tiempo con Dios, tiempo en la oración, pidiendo dirección, pidiendo sabiduría, pidiendo la visión, siendo este personaje, el pastor o el ministro, alguien que tenga la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre saber afrontar las circunstancias de la vida con el tema de la oración. La oración hace que tú vuelas a oración. La oración hace que la oración te dé autoridad y te dé el temple para poder soportar situaciones adversas en la vida. No sé si haya por aquí un palo de escoba. Creo que no lo hay. Pero un palo. Alguien me facilite una vara. Ahí viene, pastor, ahí viene. Ahí viene la varita de Moisés. Ven para que haya aquí, mi hermano. Chiquito, pero picoso. ¿Vale? Le voy a dar más 3, le vamos a dar para que a ver si aprende y a ver si así crece mi hermano. ¿Cuánto creen que pesa esta vara? Calcúlenle. 200 gramos. ¿Lo aguantas? ¿Lo aguantas? Así. Vamos a tratar de que te mantengas, tal vez acá, mirando para acá, por favor. Me vas a como que apuntar y tratar de que esto esté más o menos como en la costilla 1, ¿no? Ok. No pesa, ¿verdad? Si aguantas. Ok. Sigo predicando y a ver si sigue manteniéndose en la misma línea los próximos 5 minutos. El ministro, para poder ser santo, necesita, dije, sobrio, temple. Dije otra palabra. Ser sobrio, ser templado, ser disciplinado. Tal vez él tenga la disciplina porque hace pesas, hace bicicleta, tenga la fortaleza, tiene músculos para soportar los 200 gramos de esa vara. Tal vez porque tiene disciplina. Pero dudo, yo, Pastor Alex, dudo que mi hermano que habla el Amusco tenga el temple. Yo dudo que él tenga sobriedad. Diré usted, pastor, si ni lo conoce, porque ya me lo está anunciando, porque en los próximos 2-3 minutos ya no va a llegar aquí. Y si sigo hablando, voy a descubrir que mi hermano va a empezar a colgar la vara. Y para que no se te caiga la vara, se requiere templanza, se requiere sobriedad. Cuando te provoquen en la iglesia y venga entre tu junta de directivos, tu junta de negocios en la iglesia, quieras pintar tu templo de verde y cipar, y 2-3 votos no estén favoreciendo tu propuesta, vas a perder el temple y vas a perder tu sobriedad. Y te van a decir tus cuestionados de la iglesia, y no, que es pastor. ¿Dónde está su santidad? Porque muchas veces tú y yo hemos perdido el temple, y el temple es parte de la sobriedad. Te para el de seguridad del municipio, dice, ¿se puede bajar por favor del auto? Oye, ¿por qué me tengo que bajar? Bájese por favor, solo quiero checar su auto, si trae placas o no trae placas, mire sus cuartos de atrás están, o sus luces no están funcionando correctamente, que las traigo bien. ¿Cuánto quiere para su refresco? Ya de que me ir, es que tengo que ir al culto. Ah, usted es pastor. Sí, por la gracia de Dios. Pues con más razón, bájese. ¿Y el temple? ¿Qué
Solvencia significa estar a la par por mucho tiempo. Solvencia económica se maneja así, de estar firme en el mismo punto. Es bien difícil sostenerme con poco peso, con algo ligero. Eso tiene que ver con sobriedad y con temple. La palabra temple, lo estoy tratando de ahorrar, viene de la palabra templanza o de la palabra templado. Compra usted un vidrio común y corriente, vale 100 pesos. Pero compre un vidrio con la misma dimensión de 100 pesos, pero un vidrio templado le vale 2,000 pesos. El vidrio templado. El metal común y corriente vale 50 pesos en el montón de fierro. Pero ese mismo metal del basurero, llévelo a la fragua, al rojo vivo, después al yunque y lo golpea, y después al agua o al aceite para que se temple, y de otra vez fuego, yunque, aceite, fuego, yunque, aceite, fuego, golpe, aceite, hasta que después de un día, 2 días de arduo trabajo, dice: mi metal, mi hermano ya está templado. Hasta que no pasa él por pruebas, dificultades, luchas, tentaciones, asedios, va a ser templado. Ya cambiaste, hermano. Ya estás en el unión. Se dan cuenta que el temple no solo significa tener fuerza, sino mantenerme. Y que un ministro de Dios a lo largo de 5, 10, 20, 30 años se mantenga firme, eso habla de su disciplina. ¿Alguien quisiera llegar a la historia y al tamaño y a los años de trayectoria del apóstol Elías? Necesitas temple. ¿Alguien quiere llegar a la estatura de este varón? Temple. Obedece al superintendente. Pero para llegar al temple del pastor falta. Yo tengo mi liderazgo y tengo mis años, pero tal vez me falte el temple. Porque cuando tengo que lidiar con gentes donde pierdo la cabeza, todos los pastores en algún momento hemos perdido la cabeza. El excelente líder, digan conmigo fuerte, el líder por excelencia, o sea, la palabra líder, el líder por excelencia es el que ahora se rindió, ¿verdad? Atácame, por favor, como que me quieres picar las costillas, así de bravo, o sea, bravo, así de veras. Entonces él me quiere atacar, y yo ¿qué estoy haciendo? Estoy esquivando. ¿Qué estoy haciendo? Esquivando. Pero dije una palabra hace rato. Dije la palabra líder por excelencia. El que es líder viene del concepto de ¿qué? Líder. De lidiar. Me ataca y yo estoy lidiando con él. Y el que sabe lidiar es aquel que sabe esquivar los golpes. El ministro de Dios, para que mantenga una vida de santidad, es el que sabe lidiar. Y el que sabe lidiar solo lo va a hacer bajo 2 rubros. 3, disciplina, sobriedad y templanza. ¿Sí quedó claro? Gracias, mi hermano. Un aplauso para el temple. Gracias a Dios. Es un pequeño ejercicio para que usted y yo aprendamos lo interesante que es esto. 3. El ministro del Evangelio tiene que reflejar una santidad en la familia del pastor. La santidad en la familia del pastor es muy importantísimo. Y en la Biblia, solo voy a citar el texto bíblico, 1 Timoteo 3, 4 al 5 y Tito del 1 al 6, hay una lista como de ticket de tienda, una lista enorme donde están anotados todos los aspectos que tienen que ver con que el pastor sepa cuidar, vigilar, aplicar y desarrollar cada una de las características que
con lo que dice Tito 1:6, que dice ahí: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Este texto está pesado, pesado. Que sea un ministro que irreprensible. ¿Saben qué es irreprensible? Que no haya motivos para que se le reprenda. En términos mexicanos y chilangos, no sé si alguien venga de la Ciudad de México, en términos chilangos significa irreprensible, no tiene cola que le pise. Ese es un irreprensible. Nosotros los ministros no tenemos por qué. Es más, les voy a dar un dato que me llamó la atención, no me espantó, pero sí me inquietó. Si ha usted leído ese texto bíblico que dice: contra un anciano que no levantes acusación, y si lo has de acusar, que sea con 2 o 3 testigos. Yo me puse a investigar por qué dice ese texto así, y ¿saben qué encontré? Que el 99.9% de todos los ancianos o ministros u obispos de aquella época, en la época de los griegos y en la época de la iglesia primitiva, era imposible que un anciano o obispo se le fuese a hacer una acusación. Era casi nula. Por eso cuando se decía a un obispo o a un anciano: no admitas acusación, y si así fuere, con 2 o 3 testigos. Cuando yo leí eso me espanté, porque nosotros, según Pablo, nos está poniendo en la misma posición de anciano y de obispo. Eso significa que nosotros los pastores ni siquiera debiera existir, voy a decir un ministerio que a lo mejor me voy a pisar yo mi propio dedo, ni siquiera debiera existir el de asuntos pastorales. ¿O no, pastor Saúl? Y después, como que sí, no debiera ni siquiera existir. ¿Qué hacen de asuntos pastorales? ¿Ah? Independientemente de que dé credencial o no de credencial, que si lo ordena o no lo ordena, que si le da papel de oficial o no oficial, que si lo da, que si ya cumplió su año de prueba, esa es otra historia. Pero la gran mayoría de los líderes de asuntos pastorales están yendo a comisión. Checa que el pastor ya cayó en adulterio. Checa que el pastor ya anda con otra señora. Checa que el pastor ya se metió en una situación con un amante. Checa porque están diciendo cosas del pastor. Ni siquiera eso es como perder el tiempo. Porque nosotros los ministros entienden que si soy ministro, esos tipos de situaciones ni siquiera deberían de mencionarse, porque soy ministro, y el ministro no tiene que llegar a esa forma penosa de evidenciar nuestro testimonio delante de la iglesia, porque el ministro o el siervo o el anciano ni siquiera debiera ser acusado. No sé si me queda claro. O sea, ni siquiera. Lamentablemente, en algo nos perdimos. En algo perdimos esencia de Dios. En algo le dimos poco valor a mi compromiso, a mi vocación y a mi llamado con el Señor. En algo yo me descuidé con Dios. ¿Y saben qué es ese algo? Tristemente, tengo que reconocer que en nuestra grey y en nuestra feligresía ministerial tenemos muchos pastores carnales. Y la carnalidad nos lleva a que estemos en el ojo del huracán todos los días de nuestra vida. Y no lo vamos a poder evitar hasta que no el ministro deje de lo carnal y se convierta en un ministro temeroso de Dios.
Y cuando somos temerosos de Dios, no habría ni siquiera la más mínima acusación en nuestra vida, ni la más mínima. Así que el punto de referencia de todo esto es que el pastor en su vida de santidad tiene que demostrar ante los demás que tiene un compromiso delante de Dios. Y concluyo, en el tema eclesiástico, déjenme decirles que nosotros los ministros, aquí hay ovejas, chivos, ovejas. Vengo de una zona donde yo no conocía a las ovejas de cerca, digo a los borregos, vamos. Pero cuando empecé a interactuar con los hermanos que se dedican a la crianza y a la producción de esto, alguien me dijo del campo que hay varios tipos de ovejas. La oveja que solo da leche tiene un nombre. La oveja que solo da carne o da leche. La oveja que solo da lana, pero no da carne ni da leche. Y hay oveja que ni leche, ni carne, ni lana, solo le nacen cuernos y le gusta topear. Ese es otro tipo de oveja. Entonces yo le preguntaba a la pastora, era una pastora, ¿y cuáles son las que más o menos lata le dan? Dice, las que dan leche y dan lana. Son las que menos lata dan. Pero las que más lata dan son las que dan solo una cosa, o dan lana, o dan leche, o dan de topes, o dan carne, pero esas son las más latosas. Así que cuando yo veo que esa ovejita me está dando las 4 cosas juntas, me dan leche, carne, lana y me dan de topes. Esa es la buena oveja, porque esa oveja sabe defenderse cuando viene el adversario. Pero cuando la oveja no sabe defenderse y pierde su objetivo, solo da topes. Y dije, ¿ya cuál usted consiente más? La verdad, pastor, la que me da leche y la que me da lana, a esa la consiento más, porque me da leche y con la leche hago queso. La que me da lana la trasquilo cada 3, cada 4 meses y vendo la lana, y de la lana recibo lana, o sea, billete. Pastor, cuando pierdes tu vocación de ministro, el pastor santo no es aquel que anda tras la lana, ni anda tras la leche, ni anda tras la carne. Va la que da de topes. La de topes casi le dices al Señor, ¿te la llevas o te la mando? Para que ya no más de topes. Pero usted, ¿a cuál consiente más? ¿La que le da leche o le da lana? Y es allí donde perdemos nuestra vocación de santidad, porque perdemos el rumbo, perdemos nuestro sentido de ser como ministros de Dios. En el tema eclesiástico, el ministro tiene que tener ciertas cualidades, y con esto voy cerrando. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Lea conmigo. Dice 20:28. Por tanto, ¿qué dice? Mirad por vosotros y por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pregunta: ¿a quién pone de primera encomienda para el ministro? ¿Te pone para estar al tanto de la oveja? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La respuesta es no.
Chequen en la Biblia. Primero, ¿de qué te pone? Vuélvalo a leer. Vuélvalo a leer. Por tanto, como diciendo, pastores del distrito sur, por tanto, mirad por vosotros. No dice, mira por la oveja. Primero están deponiendo al pastor y dice, mira por ti. Después que mires por ti, entonces ve por el rebaño que Dios ha puesto sobre ti. ¿Me expliqué? Primero es por ti, después por tu rebaño. El pastor, si está enfermo, aunque las ovejitas estén sanas, no pueden ir a comer pasto fresco porque el pastor está enfermo. ¿Quién las sacará a pastorear? Nadie, porque el pastor no veló por sí. Pero cuando el pastor está sano, está fuerte, vive en santidad, vive en solvencia, va a evidenciar a su rebaño al pastoreo porque está velando por él y velando por su congregación. Así que el apóstol Pablo nos está haciendo un fuerte llamado a que usted y yo miremos por nosotros mismos. Segunda o primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 dice la escritura de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses 2:10 dice: vosotros sois testigos y Dios también de que cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Cómo nos comportamos? Vuelvan a leer versículo 2:10. ¿Lo leemos todos? Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vuestros creyentes. Yo te pregunto, ¿cómo vive o cómo reflejas tu santidad en el tema eclesiástico? ¿Cómo? No tengo nada que ver con lo que voy a decir y con mucho respeto a quien lo hace. Yo le respeto. Yo conozco un par de pastores y no tengo problema con el tema del saludo de beso, pero que un pastor a todo mundo ande besando, sobre todo a jovencitas de 14, 15, 18, 20. ¿Y por qué no besa a las ancianitas de 90? A todo mundo, hermana, Dios le bendiga. ¿Cómo nos comportamos? O sea, no estoy diciendo que hay quienes que tenemos cierto afecto con una hermana y nos va a dar el besito, la cachete, pero que ya se la agarre el pastor a todo mundo ande besuqueando y suena raro. No sé si me explico. Se ve raro cómo nos comportamos con los hermanos. O hay una persona que conocí de la sierra que se iba a las misiones y no llevaba ningún varón en la iglesia, puras mujeres. Él decía, son mis doncellas. Pastores, vine con mis doncellas, 5 o 6 mujeres. En algunas de esas puede cometer una falta con una doncella. La santidad no solo se refleja en mi familia, se refleja en la iglesia. Cuando tú y yo tengamos que evidenciarnos, no lo hagamos de esa manera. Cuidemos nuestro testimonio ante la iglesia, demos de imagen a nuestra esposa o a nuestro esposo, llevemos una relación saludable. Y por eso Pablo a Timoteo le instó a que se conduzca con un corazón limpio. Y también Pablo le advierte a Timoteo en el libro de Timoteo 5:22: no participes en pecados ajenos, cosas que tienen que ver con la santidad de Dios.
huye de estas cosas y sigue la justicia. Pablo está insistiendo en que el testimonio de un ministro tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de buen testimonio con los de afuera, amante de lo bueno, sobrio, justo y santo. Conocí un pastor, no era, gracias a Dios, de nuestra asociación, no era discipado, pero cuando yo llegué a ir a unas reuniones con ellos, porque eran de una alianza, un día por alguna razón llegué tarde a esa reunión, y cuando llego, a la hora que estoy a punto de abrir el portón de esa casa donde me fue visitado, estaba la camioneta, y entre me abrían y no me abrían, la camioneta se movió, y adentro estaba la esposa de un pastor, y yo le golpeo el cristal. Hermana, ¿qué está haciendo aquí? Venga, salga, pastora, vamos a la reunión, yo lo invité, pásele, bájese. Ay, pastor, qué bueno que usted sí me invita, pero es que mi esposo me ha dicho que en los negocios de su padre no me tengo que meter. Me ha dicho mi esposo que no debo de ir a las juntas de los líderes, y yo toda la vida me la mantengo aquí encerrada, toda la vida. Voy a una junta y no quiere que ni me baje del auto. Ahorita, pastor, me encerró con llave. ¿Cómo cree? O sea, ¿usted no puede abrir? Sí puedo abrir el carro, pero tengo llave. Si lo abro, se activa el seguro, y el seguro hará que la alarma chille. Pues no le hace que llore la alarma, bájese, hermana. La hermana no quiso bajar, y yo estaba en esa junta, y el pastor que estaba ahí sentado frente a mí, me lo empecé a mirar como que con cierto desprecio. Perdón que se los diga, no me estaba gustando su actitud. ¿Cómo es posible que habla bonito, que plantea puntos muy buenos, pero tiene una esposa castigada dentro de un auto? ¿Cómo? Esto no puede ser. Bueno, pasaron los años, se muere la esposa del pastor, se sepulta la esposa el domingo en su comunidad. 8 días después, o sea, a los 8 días de que habían sepultado a la finadita del pastor, el pastor se estaba casando por lo civil con otra señora. Y la pregunta muy obvia que ustedes harán, pues ya la tenía. No creo que se la haya enamorado el lunes en el velorio. No creo que se la haya enamorado en 3-4 días y la señora decidió casarse con él. Eso no es santidad. Eso no está bien visto. Gracias a Dios que el pueblo se enteró, y eso me dejó una lección para mí de admiración. Se juntó el delegado del pueblo, con su bocina mandó llamar: urge reunión a las 10 de la mañana, de mañana al lunes, citados todos de carácter urgente. Llegaron todos los del pueblo. El líder del pueblo dijo: señores, el pastor del pueblo cometió una falta que es penosa y vergonzosa para nuestra comunidad, porque hace 8 días estuvimos en el velorio y sepelio de su esposa. Ayer se casó por lo civil, y el Señor ya está preparando dentro de 8 días su boda en la iglesia. Tengo una propuesta, señores del pueblo: que lo expulsemos del pueblo. Lo expulsaron del pueblo los señores de la comunidad. Dijeron: aquí no se permite gente que ande haciendo malabares. Se me va del pueblo. Hasta la fecha no sé dónde esté el pastor. Lo corrieron. Y yo un día me acordé que ojalá ese delegado se haga cristiano y venga a ser parte de un
¿De qué sirve se haya hecho tanta historia, fundado, predicado, levantado, perseguido y azotes por todos lados si no vive en santidad de Dios? La santidad es lo que algún día Dios nos va a poner como filtro para entrar a su presencia. Sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. De pie todos y damos gracias a Dios.